Romanos capítulo 9, versículo 20 y 21 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Versión Reina Valera. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, porque eres fiel. Gracias por tu amor, tu misericordia. Te doy gracias, Dios, porque nunca fallas, un Dios de pactos que siempre cumple tus promesas. Gracias, Señor. Te adoramos en esta mañana, te bendecimos y te pedimos sabiduría y revelación. Repita conmigo eso usted. Te pido, Señor, sabiduría y revelación para conocer tu palabra. En el nombre de Jesús, me declaro un terreno fértil para recibir la semilla de tu palabra, y yo declaro que crezco en fe para mover las montañas en esta tierra y poder vivir una vida de éxito en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Romanos 9:21 dice: no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Fíjese bien, habla de vasos de ira, ¿verdad? ¿Preparados para qué? Destrucción. Entonces es importante entender ese texto bíblico, porque de antemano, a primera vista, usted puede identificar que está hablando que Dios prepara personas. Cuando habla de vasos, fíjense, cuando la Biblia se refiere a vasos, en este caso del versículo 22, vasos se refiere regularmente a seres humanos, no se está refiriendo a un vasito de barro, ¿me entiende? Está refiriéndose a seres humanos en primer lugar. Segundo, dice que Dios prepara vasos o seres humanos para destrucción, lo cual es incorrecto y lo cual vamos a analizar ahorita. Vasos de ira preparados para destrucción. En primer lugar, Dios no los prepara para ser destruidos. Imagínense Dios, voy a crear a mi hijo, ya que lo cree, ya que lo forme, ya que nazca de sus padres naturales, ya que ponga un espíritu dentro de él, y de repente, después de que yo lo creé, ahora voy a destruirlo. Imagínense, voy a destruirlo en un accidente, voy a destruirlo enviándolo al infierno. Imagínense un Dios así. Créanlo que Dios no actúa de esa manera, Dios no actúa en esa forma, su pensamiento no es así. Entonces, mire, voy a ver si tengo otra traducción de ese mismo texto bíblico, con la finalidad. Si ahorita aparece en pantalla la Biblia Dios habla hoy. Dios habla hoy, dice así. Romanos capítulo 9, versículo 21. Primero vamos a ver el 21. Dice: no tiene potestad el alfarero sobre el barro. Acuérdense que el alfarero, cuando habla la Biblia, el alfarero está hablando de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Está hablando de Dios. Ahora sí aparece ahí. Dice: no tiene potestad el alfarero sobre el barro. ¿Para qué? Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Entonces, regularmente ese texto bíblico, el versículo 20 del capítulo 9 de Romanos, regularmente se ha malinterpretado. ¿En qué sentido? Fíjense, en el sentido de que se dice que Dios ha preparado personas o vasos, como se le quiera llamar, vasos o personas, seres humanos, para honra y otros para deshonra. Es decir, cuando se habla de honra, para que sean personas buenas, pues, para que usted me entienda, y a otros los ha preparado para que sean personas malas. ¿Ustedes creen que Dios actúe de esa manera?
que Dios los hizo buenos y los hizo malos. No, porque si usted ve a todos los bebés, vamos a poner un ejemplo, la niña que está aquí, pues, ¿usted cree que esa niña tenga un pensamiento de matar a alguien? La verdad, jamás va a tener ese pensamiento, ni ahorita ni más adelante, ¿me entiende? Jamás un niño va a tener un pensamiento malo. ¿Usted cree que un niño puede tener un pensamiento, decir, ahorita saliendo voy a tirarle una piedra a alguien para pegarle en la cabeza y que le salga sangre? No, los niños son inocentes, para que usted me entienda. Los niños son limpios, son espíritus recién encarnados, ellos vienen del cielo, no han muerto espiritualmente. ¿Por qué razón no han muerto? Porque si usted le dice a un niño de 3 años, a ver, desnúdate y sale a la calle, sale sin ninguna vergüenza. ¿Me explico? Ellos todavía no han muerto espiritualmente, a la edad de 8 o 10 años mueren espiritualmente y necesitan confesar a Jesús para nacer de nuevo. Es muy largo de contar eso, pero hay todo un fundamento bíblico para explicarle eso. Pero fíjese bien, dice, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. La pregunta es, Dios hace vasos de honra, o sea, personas para ser honorables, de honra, y Dios hace personas para ser deshonrosos o sin honra, para que me entienda. Dios no crea a las personas así, Dios los hace así como esa niña, santos, sin mancha, sin un pensamiento malo. Lo que pasa es que el ser humano, con el transcurrir del tiempo, llega un momento en que corrompe su mente, ¿me entiende? Y en ese momento comienza, en primer lugar, muere espiritualmente, y segundo, su mente se contamina con las cuestiones de la televisión, lo que nosotros les hablamos, etcétera. En pocas palabras, agarra las malas costumbres de la tierra, de las personas. Regularmente todo niño siempre usted lo va a ver inocente, nunca va a ver un niño que tenga un mal pensamiento. Ahora la pregunta es, en la traducción Reina Valera dice que hace vasos de honra y de deshonra. Ahora la pregunta es saber qué es lo que Dios nos quiso decir, o el apóstol Pablo nos quiso decir con vasos de honra y vasos de deshonra. ¿No les gustaría saber? Muy bien, fíjense bien lo que quiso decir el apóstol Pablo. Lo vamos a leer en una traducción que es la traducción Biblia al día. Esa no la tenemos en la pantalla, pero la Biblia al día, fíjense lo que dice. Dice, no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras vasijas para fines ordinarios. Fíjense bien, ya no nos dice la Biblia al día, la traducción Biblia al día, ya no nos dice que Dios hace vasos de honra y vasos de deshonra, sino al contrario. Fíjense bien, dice, no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otra para fines ordinarios. Ya no está hablando de honra o de deshonra, para que usted me entienda. Regularmente cuando dice de deshonra se refiere a personas que actúan mal en esa tierra, que matan, que roban, que hacen cosas incorrectas, y algunos han creído que Dios ya los formó de esa manera. Mira, inclusive fíjense, en los padres, usted va a escuchar padres aquí en la tierra, de carne y hueso, personas, pues, usted va a encontrar que le dicen a sus hijos, mira, este niño va a ser tremendo, nadie lo va a aguantar cuando crezca, es más, se le ve la cara de que va a ser así. ¿Cuántos han escuchado esas frases? Este te va a sacar canas verdes, ¿sí o no? Esta niña, yo creo que te va a sacar canas verdes. Entonces fíjese bien, Dios no hace personas para que Dios no hace personas para que no hace niños, para que me entiende, para que saquen canas verdes. Dios no los hace así. Los padres, conforme los niños van creciendo, los padres van declarando lo que los niños van a hacer. Por ejemplo, de mi hija Melanie, por allá mi familia y la familia de mi esposa decían, no, Melanie
Yo creo que no va a dar una en la escuela, pobrecita, se le ve la cara de burrita, decían pues allá. Ah, esa Melanie va a ser tremenda. Y nosotros cancelamos esas declaraciones de nuestras familias. Al contrario, declaramos que era una niña sabia, una niña inteligente, una niña que actuaba conforme a la palabra de Dios. Comenzamos a actuar llena del Espíritu Santo. Y fíjese bien, ahora que le decimos a nuestra familia que Melanie tiene muy buenas calificaciones, que es una niña que es una de las mejores del salón, ahora que le decimos a nuestra familia, nos dice, no lo puedo creer. Si se veía una niña que no daban un peso por ella, para que me entienda. Eso es el pensamiento que regularmente se adquiere con el resto de la humanidad que no conoce a Cristo. Declaran sobre sus hijos lo que van a hacer, y en otros casos declaran cosas más feas. Esta niña va a ser una callejera. Muchos casos, muchos padres lo declaran. ¿Sí sabía usted? O sea, muy feo lo declaran. Usted sobre sus hijos nunca declare eso. Jamás diga, oye, niño cabezón, burro. Nunca le diga eso. Si le va mal en la escuela, declare y ore por él para que le vaya bien. ¿Qué le parece? Entonces Dios no crea hijos para sacar canas verdes. Dios no crea a los niños así. Dios los crea limpios, con una conciencia limpia. Ahora, el encargado de que sus hijos crezcan por el buen camino somos nosotros los padres. ¿Cuántos saben? Usted guía a sus hijos por el camino del Señor, y cuando es grande él no se aparta, así dice un proverbio. Usted guía a su hijo y él no se apartará del camino del Señor. Entonces jamás piense, si su hijo es travieso y no se aguanta, nunca diga, es que mi hijo va a ser un tremendo de grande, va a ser un muy vago, porque no se la lleva en la casa, porque se la lleva jugando con otros niños. Mi hijo va a ser un vago. ¿Sabe lo que representa la palabra vago? Lo que usted está declarando sobre su hijo. Está declarando que va a ser un niño que se va a llevar con todos los cholos de la colonia, para que me entienda, drogándose. Usted está declarando eso en su hijo, no lo haga. Al contrario, si su hijo no se aguanta y es travieso, usted diga que es un niño que va a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, en esa declaración de usted está forjando a su hijo. ¿Me explico? No depende de Dios el que alguien se vaya por un mal camino, para que usted me entienda. Si alguien se va por el camino equivocado y ahorita anda haciendo cosas malas, por ejemplo, es un sicario, para que usted me entienda, no es culpa, fíjese, pues nosotros venimos de Sinaloa, donde las armas están a la orden del día, donde las R-15 las ve hasta en el Walmart, que me entienda. Va saliendo uno del Walmart y ahí se ve un tiroteo afuera, en la calle. Es muy normal allá eso. Aquí creo que por ahí empieza, pero allá, y vamos a declarar que no va a continuar aquí, pero allá en Sinaloa es muy normal eso. Usted ve a jóvenes de 17, 16 años que ya son capos ahí de la droga en Culiacán. Un sobrino de nuestro hermano el Chapo Guzmán, que se va a convertir, vamos a declarar, ¿qué les parece? Un sobrino del Chapo Guzmán de 16 años ya era un capo ahí en Culiacán. Era un capo que trae, eso sí, trae unos Mustang acá, un carrazo, para que se me entienda, de 16 años. ¿Se da cuenta? Imagínense un joven de 16 años ya con armas y con todo eso. La pregunta es, ¿será Dios el que lo hizo un vaso de deshonra a ese joven para que se fuera por el mal camino? No, no es Dios. No es Dios, es el mismo ser humano que se va contaminando, que los mismos padres van declarando sobre ellos, que tienen sus familias. Fíjense, su familiar ya estaba dedicado a eso, pues el sobrino, ¿qué le costaba? Se dedicó a eso por un camino fácil, por agarrar dinero fácil. Bueno, la Biblia al día dice de Romanos 9, 21. Acuérdense que la Reina Valera 60 dice que Él crea vasos de honra y de deshonra. Pero la Biblia al día dice, no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otra para fines ordinarios. La Biblia del lenguaje sencillo, fíjense cómo lo traduce. Dice, no tiene derecho o potestad el alfarero de hacer del mismo barro una vasija para usarla en ocasiones especiales y una para un uso ordinario.
Fíjense, ya nos da un tips, una idea diferente de lo que significa vasos de honra y vasos de deshonra. Ya no nos está diciendo que Dios crea gente buena y crea gente mala, o vasos de honra o vasos de deshonra, sino ahora nos están diciendo la Biblia del día y la Biblia del lenguaje sencillo, que Dios crea seres humanos, pero unos para usos especiales y otros para uso ordinario. Ya no nos está diciendo malo, fíjense, ni deshonra, solamente un uso ordinario. ¿De qué manera podría crear Dios personas para usos especiales y para usos ordinarios? ¿Qué es un uso especial para usted? ¿Qué entiende usted por uso especial? Alguien a lo mejor que Dios va a usar para un ministerio de milagros, señales y prodigios, podría ser. O alguien que lo va a utilizar para ser un evangelista. Un uso ordinario a lo mejor podría ser alguien que va a hacer un ministerio de ayuda, porque esa persona no tiene el anhelo de llegar más allá de un ministerio. Simple y sencillamente a lo mejor va a ser persona encargada de una célula, una persona que va a orar por los enfermos, van a sanar, pero solamente se va a congregar en un lugar, va a servir a una congregación. Es un uso ordinario de un hijo de Dios. Un uso especial sería a lo mejor alguien que le echa ganas en su palabra y que comienza Dios a utilizarlo de una manera milagrosa a otro tipo de nivel, para que usted me entienda. Vasija para usarla en usos especiales y para usarla en uso ordinario. La Biblia de la Nueva Versión Internacional, que sí la traíamos ahí, vamos a hacer el intento, tomamos de prender otra vez, a ver si prende bien. Creo que está fallando por ahí pero fíjese bien, para ver si la podremos ver ahí, podremos visualizar en la Nueva Versión Internacional, para ver lo que dice de Romanos 9:20. Igual hace lo mismo, dice que Dios crea, o si el apóstol Pablo se pregunta, para que usted me entienda, se pregunta, oye, ¿no tiene acaso potestad Dios o autoridad para hacer personas, para utilizar personas para usos especiales y a otros utilizarlos para usos ordinarios? A ver si aparece ahí ahorita. Romanos 9:20 en la Nueva Versión Internacional. 9:21 dice: no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales. Fíjense, ya no dice para usos honrosos, para usos especiales, y otras para qué, fines ordinarios. Ahora, ¿de qué manera cree que el alfarero hace un barro? Hace un cántaro, perdón, una vasija. ¿De qué manera cree usted? En primer lugar, ya tiene su masa de tierra, pues para que me entienda, o de barro. La mezcla con agua, ¿verdad? Creo que la mezcla con agua y ya empieza a trabajar en él. No sé qué más ingrediente le pudiera poner para conservar ese vaso y que dure bastante tiempo. Bueno, regularmente el alfarero, ¿qué hace? Agarra un pedazo de barro, de tierra, y comienza a trabajar en él, ¿sí o no? Pero fíjense bien, el barro ya está ahí, ¿sí o no? Para poder moldearlo significa que el barro ya está, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? O de la nada va a empezar el alfarero, hazte barro, no. Ya tiene un pedazo de tierra, de barro, para que me entienda. Y sobre él empieza ¿a qué? A trabajar. Muy bien. Entonces, los que han malinterpretado este texto bíblico dicen que Dios desde la fundación del mundo ya los había creado para ser malos, y a otros los había creado para usos honrosos, para que sean buenos, dadivosos, para que sean personas conforme al corazón de Dios, y a otros desde la fundación del mundo, desde antes de la creación, para que usted me entienda. Desde antes de crear al ser humano en espíritu, Dios los había hecho para ser vasos de deshonra, para que fueran malos, y Dios mismo los destinó para que se fueran al infierno. Eso han creído este texto bíblico. Pero fíjense bien, un tip muy importante es que en primer lugar, el pedazo de barro o la tierra húmeda, para que usted me entienda, sobre la cual va a trabajar el alfarero,
significa que ya está la masa, ya está la tierra. Eso significa que ya está creada esa tierra, para que usted me entienda, ya está lista. Lo único que hace el alfarero, ¿qué es lo que hace? Le da forma, ¿sí o no? Le da forma. Ahora, si lo representamos con el ser humano, ¿qué significa? Que el ser humano ya nació en esta tierra, para que me entienda, ya está creado, ya está listo. La señora está embarazada, nació el niño, ya está listo sobre ese terreno, esa tierra sobre la cual Dios va a trabajar. No significa que ya Dios lo había destinado desde antes de su nacimiento a ser un vaso ordinario o uno de honra, para que me entienda, un ordinario o un especial. Pero Dios sí los forma para que sean especiales. ¿Me explico? Es decir, cuando nace un niño de una mujer embarazada, hoy tuvo ya el niño. La mujer esta es una creyente en su palabra, una que declaró sobre su hijo lo mejor. Declaró un ministerio de gloria, de poder, alguien que iba a servir al Señor como un evangelista, lo declaró desde pequeño, desde el vientre de ella. De tal manera que el niño crece y lo va guiando por el camino de Dios. Ya Dios va trabajando sobre ese niño. ¿Cuántos saben? Porque el niño escucha la palabra. ¿O usted no ha escuchado, no ha visto resultados en sus hijos? Que oran o que dicen, declaro esto, que yo creo que Dios es bueno, ¿sí o no? Sí lo han escuchado de sus hijos, ¿verdad? Ya Dios va trabajando por medio de su palabra, va trabajando en ese molde, en ese terreno, ese pedazo de tierra húmeda, para que usted me entienda, que el alfarero, o sea Dios, a través de su palabra lo va formando. ¿Para qué? Para ser alguien de uso especial o alguien de uso ordinario, no de honra ni de deshonra, especial, ordinario. Especial ¿en qué sentido? En que Dios, a través de cómo lo va formando, Dios va viendo en esa persona la disposición para ser formado, para ser especial o para ser ordinario. Depende de la disposición del ser humano, de ese niño que ya tiene 10 años. Los grandes avivamientos allá en Europa y en Estados Unidos surgieron de niños que a los 12 años se la llevaban estudiando la Biblia, fíjense, a los 12 años. Ojalá yo a los 12 años hubiera tenido la oportunidad de estudiar la Biblia. Bueno, sí la tuve, ¿no? Pero mis padres nunca me la inculcaron. Entonces, fíjese, ojalá hubiéramos tenido esa oportunidad. A los 12 años esos hombres, a los 20 años, 25 años, participaron en unos grandes avivamientos llenos del Espíritu Santo, donde llegaban multitudes y se veían milagros y maravillas en esos lugares, porque eran niños que a los 12 años iniciaron. Si nosotros iniciamos después, la idea es echarle ganas en su palabra para que el Dios vaya trabajando en ese pedazo de masa y haga de nosotros eso especial o eso ordinario. Pero fíjense, el ser especial o el ser ordinario ya no depende del alfarero. Y le voy a decir por qué. Fíjese bien, vamos a 2 Timoteo para determinar Según de Timoteo capítulo 2 versículo 20. Aquí nos vamos a dar cuenta que si bien es cierto el alfarero trabaja sobre la masa, eso es cierto, estamos de acuerdo, pero Dios va trabajando de acuerdo a cómo el barro se va disponiendo a que Dios lo mueva. ¿Me explico? En una casa grande, dice 2 de Timoteo 2:20, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, fíjense, aquí ya está hablando vasos de oro y de plata, sino también de madera y de ¿qué? Unos para los usos más nobles y otros para los usos más ¿qué? Bajos, dice esa traducción, pero en la Reina Valera 60, por favor, y en la Dios habla hoy, dice, Dios habla hoy es esta, Reina Valera 60. 2 de Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos ¿qué? Honrosos, y otros para usos ¿qué? Viles. También la Reina Valera traduce muy feo aquí, ¿sí o no? Uso honroso y un uso vil.
¿Quién es un ser humano que es un vil? Vil se refiere a alguien menospreciado, pues. Un vil es una persona que actúa de una manera que todo el mundo lo puede despreciar de acuerdo a su comportamiento. Un vil puede ser una persona que trata mal a otros, para que usted me entienda. ¿Sí me explico? Ahora fíjense bien en la Dios habla hoy. Bueno, por ahí traemos otra traducción. Según de Timoteo capítulo 2 versículo 20. La Biblia de las Américas. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra, ¿qué dice? Unos para honra y otros para ¿qué? Deshonra. Bueno, no nos sacó muchos apuros eso. Pero fíjense bien, según de Timoteo 2:20, la Biblia Reina Valera 1995, la misma Reina Valera, pero la versión 1995, dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Ya no nos dice viles, sino comunes, normales, ordinarios, como usted le quiera llamar. La Biblia Dios habla hoy, dice así, que unos son para usos especiales y otros para usos comunes. La Biblia Latinoamericana 95 dice: en una casa rica no solo hay vasijas de oro, de plata, sino también de madera y de barro, y unos son tratados con mucho cuidado y otros no. En pocas palabras, nuevamente se refiere a lo que nos dijo Romanos 9:21, que en una casa hay utensilios de oro, de plata, de madera, de barro, pero unos son de uso común u ordinario y otros son de usos especiales. Nuevamente nos los está diciendo, pero fíjense, aquí viene una gran diferencia. Si usted verifica 2 Timoteo capítulo 2 versículo 21, usted se va a dar cuenta si Dios es el que moldea el vaso para hacerlo de acuerdo a como Él quiere, o depende de las personas el ser usados y movidos por Dios conforme Dios anhela en cada uno de ellos, pues para que usted me entienda, pero siempre y cuando de acuerdo a la actitud de cada vaso de barro. Dice el 21: así que si alguno se limpia de estas cosas, fíjense qué dice: si alguno se limpia de estas cosas, ¿será instrumento para qué? ¿Para honra o será un instrumento especial? Que es lo mismo, estamos de acuerdo, ¿verdad? Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra o especial, santificado, y luego ¿qué más dice? Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero fíjense el requisito: si alguno se limpia de estas cosas. ¿De quién depende el ser un vaso útil al Señor? ¿De quién depende? De que Dios me moldee y ya me hizo una persona de un uso ordinario, que nada más me dediqué a un ministerio de ayuda, por ejemplo, en la congregación. ¿O de quién depende de que alguien sea un ministerio poderoso, que no nada más lo use a nivel local, sino que lo pueda llevar a otro estado, lo pueda llevar por el resto del país o a otros países para que lleve la presencia de Dios en él? ¿De quién depende? De las personas. ¿Se da cuenta? Por eso el apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, le dice, fíjese bien, le dice: si alguno se limpia de estas cosas. O sea, el ser limpio y el ser un instrumento, un vaso útil al Señor, depende de que alguien se limpie de algunas cosas, ¿sí o no? ¿De qué cosas se debe de limpiar? Pues usted, vamos a leer un poquito más atrás, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14. ¿Listos?
Dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dijo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre qué, sobre palabras, lo cual nada aprovecha, sino que es para qué. No quiere que contiendan sobre qué, o que sobre palabras, pero no habla sobre la palabra de Dios, sobre palabras está diciendo nada más, pero en ningún momento está diciendo que usted no contienda o con la palabra de Dios. No contienda sobre palabras. ¿Por qué? Porque eso no aprovecha. ¿Para quién? Es para perdición de los oyentes. ¿Por qué? Cuando se refiere a palabras, son palabras diferentes a la palabra de Dios. Y aquí lo vamos a demostrar. El versículo 15. El versículo 15 nos habla de algo diferente, fíjense. Sino al contrario, debes de hacer lo que dice el versículo 15. Procura con diligencia ¿qué? Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y aquí sí nos dice algo muy importante, que usa bien ¿qué? Se da cuenta que usa bien ¿qué? La palabra de verdad. Inclusive la palabra usar significa que usted divide o traza correctamente la palabra verdad. Y luego nuevamente en el 16 ya no habla de la palabra de Dios, ya habla de otras palabras. Mas evita, ¿qué dice? Fíjense el apóstol Pablo, evita ¿qué? Profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más ¿a qué? ¿Qué es la impiedad? La impiedad significa algo que te saca del evangelio. Piedad significa, la palabra piedad en el griego es la palabra que se pronuncia eusebeia, así más o menos, o se escribe eusebeia con B grande. Esa palabra significa el evangelio completo o el esquema del evangelio, eso significa la palabra. Y la palabra impiedad significa que está alguien fuera del evangelio o que no tiene el evangelio o el esquema del evangelio completo. Eso significa. Entonces fíjense bien, en el versículo 16, segunda de Timoteo 2:16, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más ¿a qué? Te conducirán más y más al fuera del evangelio, fuera del esquema del evangelio. Eso es lo que te quiere decir. La impiedad es que te saca del evangelio esas palabras. Pero hay dos tipos de palabras, dice profanas y vanas. ¿Qué es una palabra profana? Algo que daña la integridad de Dios. Esa es una palabra profana. Profana, por ejemplo, es que usted diga, bueno, Jesucristo, pues sí es cierto que murió por mí en la cruz, pero no sirvió de nada su sacrificio. Es una palabra profana esa. Que digamos nosotros que no sirvió de nada lo que Él hizo por nosotros. Esa es una palabra profana. Ok. Versículo 17. Evitan las profanas y vanas palabrerías, pero dice el 17, y su palabra carcomerá como ¿qué? Como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Fíjense qué pasó con estos dos personajes, Himeneo y Fileto. ¿Le gusta el nombre para un hijo de usted? Ahí viene mi hijo Fileto, imagínense. Eran dos personajes de la época del apóstol Pablo. ¿Qué pasó con estos personajes, hermano? ¿Por qué Pablo dice que estos personajes hablaban palabras profanas y vanas? ¿Por qué? Aquí dice el versículo 18. Fíjense qué pasó con estos dos hombres, Himeneo y Fileto. Dice que se desviaron ¿de qué? Listos. Segundo de Timoteo 2:18. Dice que Himeneo y Fileto practicaban o hablaban vanas o profanas palabras. Segundo, esas profanas palabras que hablaban Himeneo y Fileto carcomían como qué. Si sabe cómo carcome la gangrena, ¿verdad? ¿Cómo va? Que la piel la va pudriendo, ¿no? En pocas palabras, se va pudriendo la piel. Dice que esas palabras carcomerán como gangrena. Y hay dos personajes que practicaban o hacían eso. Y luego dice el 18 que estas personas se desviaron de la verdad, diciendo, fíjense cómo alguien se puede desviar de la verdad,
diciendo. ¿Qué dijeron estos personajes? Que la resurrección ya se efectuó, pero no nada más eso, sino que trastornaban la fe de muchos hermanos. La resurrección ya se efectuó. ¿Sabe qué significa eso? Estos hombres, Himeneo y Fileto, dijeron: Cristo ya vino por segunda vez, así es que ya no esperen más al Redentor. Jesucristo ya vino, ya la resurrección de los muertos ya se efectuó. Es decir, ustedes ya fueron transformados en un cuerpo inmortal. Por lo tanto, ya nadie más se va a ir al cielo. Eso es lo que querían decir estos hombres, Himeneo y Fileto. ¿Se desviaron de qué? De la verdad. Y esa desviación que tenían ellos, dice que trastornaron ¿qué? La fe de muchos. ¿Por qué trastornaron la fe? Porque mucha gente dejó de creer en Cristo. Por esa razón. ¿Y sabe por qué dejó de creer la gente? Bueno, ¿para qué creo en Cristo si ya Cristo vino y no me quiso, no me llevó al cielo? Ya la gente comenzó a pensar eso. Ya la resurrección de los muertos ya se efectuó. Ya los que creyeron en Cristo ya fueron levantados. ¿Para qué creemos en Cristo si ya Cristo vino? Ya Cristo no nos quiso y nos dejó en la tierra.